Buenas tardes, profesora y estudiantes. A continuación vamos a estar explicando el tema de cohesion and coherence. Entonces, entendemos que la coherencia es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman un texto tienen sentido en sí mismos y en relación al resto. Es decir, que los textos independientemente de que vayan aparte, deben tener una coherencia o todos los textos deben hacer parte de una misma interpretación o de un mismo significado o de una misma historia y deben tener una lógica. La cohesión, entonces, es la propiedad por la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde un punto de vista léxico, es decir, a través de palabras y sus significados. Y de manera gramatical, entonces sería por medio de recursos sintácticos. ¿Esto qué quiere decir? La cohesión dentro de un párrafo o dentro de un texto debe tener algunas particularidades que deben estar relacionadas de manera correcta dentro de este párrafo. Por ejemplo, hay algunos procedimientos léxicos que se deben llevar a cabo dentro de la cohesión. Entonces, la cohesión textual a través de procedimientos léxicos está dada por mecanismos que le dan una continuidad de sentido al texto a partir de los significados de las palabras. Entonces, para que se lleve a cabo una buena escritura dentro de, o una buena lectura dentro de un texto, entonces se debe llevar a cabo algunos procedimientos. Estos procedimientos, por ejemplo, deben ser como la repetición, la reiteración y la asociación. Entonces, por ejemplo, en la repetición es importante, o bueno, en algunos casos se puede dar el caso de que se repita la misma palabra para que esto haga que le dé una linealidad al texto que se está escribiendo. Lo mismo pues la reiteración, entonces eh, repite o reitera aquello que es importante para que no se pierda como la continuidad de lo que se está hablando. Y la asociación pues se refiere a algunos conectores o algunas palabras que van entre oración y oración y que van uniendo y que van haciendo que ese texto lleve una linealidad. Entonces, por ejemplo, a continuación vamos a ver un ejemplo de repetición. Entonces, un ejemplo de repetición, por ejemplo, acá vemos que se repite la palabra varias veces, por ejemplo, la palabra patient, y la palabra intervention. Entonces, la vemos repetida aquí, aquí y aquí. Vemos esta palabra de paciente e intervención, la vemos repetida en varias oportunidades en el texto. También es importante tener procedimientos gramaticales adecuados. Entonces, en la cohesión de un texto también se lleva a cabo por medio de la referencia y mediante el uso de conectores, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, por ejemplo, algunos conectores que de pronto se pueden usar dentro de esta linealidad. Aquí vemos algunos tipos de conectores. Entonces, estos tipos de conectores, por ejemplo, hay de las categorías que hay, de adición, de contraste, de causa y resultado y de ejemplificación. Entonces, por ejemplo, en adición, entonces, por ejemplo, conectores de además de recibir, pero sin embargo, a pesar de que, a diferencia de, por ejemplo, en el contraste, entonces, a diferencia de, por qué, perdón, en causa, por qué, por lo tanto, como resultado, en consecuencia, ¿sí? Y de ejemplificación, entonces, por ejemplo, cómo, a saber, así va, hay varios conectores. Son muchísimos conectores, pero pues acá están como uno de los más importantes. Entonces es importante que en la cohesión existan estos conectores para que haya un sentido dentro del texto. Y la coherencia, pues que los textos que van uniendo o que los párrafos que van uniendo ese texto completo tengan coherencia y que tengan un orden entre sí y el otro.
Entonces, este es el tema de, de cohesion y de coherence. Muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.